Amigos míos, presten atención a estas imágenes que están pasando ahora en su pantalla. Miren estos desfiles en la Plaza Roja en Moscú o las columnas interminables de soldados marchando en Pekín. Tanques brillando bajo el sol, aviones cortando el cielo en formaciones perfectas, miles de hombres gritando al unísono. Es impresionante, ¿verdad? Está hecho para ser exactamente así, pero hoy estoy aquí para decirte que lo que estás viendo no es necesariamente un ejército listo para la guerra. La mayoría de las veces lo que estás viendo es una ilusión uniformada. Existe un error fundamental en la forma en que la persona común analiza el poder militar. Las personas miran el ranking de Global Firepower, ven quién tiene más tanques o más soldados y declaran a un ganador. Pero si los números ganaran guerras, Rusia ya habría tomado toda Europa en 2 semanas e Irán sería el dueño absoluto de Medio Oriente. Pero ¿por qué eso no sucede? Porque la mayoría de los países no tiene un ejército diseñado para luchar, tienen un ejército diseñado para existir. Existen en realidad 4 tipos de ejércitos en el tablero global: el expedicionario, el defensivo, el de seguridad interna y la guardia del palacio. La mayoría de las naciones gasta miles de millones para mantener las apariencias de un ejército de primer nivel, pero en el momento en que se dispara el primer tiro, la estructura colapsa. ¿Y por qué, me preguntas? Porque olvidan la lección más importante de Omar Bradley. Los aficionados estudian táctica, los profesionales estudian logística. En este video voy a desarmar el mecanismo de cómo funciona realmente la guerra. Te voy a mostrar por qué llevar un ejército al combate es más complejo que llevar a tu familia a Disney y por qué en el siglo XXI el camión de combustible es más importante que el cañón del tanque. Si quieres entender quién realmente manda en el mundo y quién solo es un fantasma, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like en el video porque da trabajo hacerlo, amigos míos. Vamos, empecemos desde la cima de la pirámide, el ejército expedicionario. Este es el santo grial de la proyección de poder. Lo que define a un ejército expedicionario no es la calidad de su tanque o la velocidad de su jet, es la capacidad casi sobrenatural de llevar ese tanque a 10.000 kilómetros de distancia y asegurarse de que tenga combustible, municiones y piezas de repuesto, al día siguiente y al siguiente también, durante meses seguidos. Y para que entiendas lo difícil que es proyectar poder, vamos a usar una analogía que todo brasileño conoce. La logística de un viaje de Sao Paulo al parque de Disney en Orlando. Imagina a una familia de 3 personas saliendo de Guarulhos hacia Orlando. Vamos a poner los costos reales sobre la mesa en nuestra moneda, el real para una semana. Boletos de avión, ponle al menos 15,000 reales para 3 personas y de ahí súmale las tasas. Hospedaje y entradas, un paquete para los principales parques en un hotel estándar no sale por menos de 22,000. Renta de auto y gasolina con el dólar y los seguros, aparta unos 3,500 comiendo de forma sencilla, haciendo lo básico para aguantar el ritmo, vas a gastar cerca de 5,500 reales. Seguro de viaje y gastos aéreos, gastos extra. Agrega otros 2,500. En total, este viaje cuesta cerca de 48,500. Eso da aproximadamente 2,300 reales por persona por día. Guarda ese número. 2,300 reales para mantener a una persona funcionando en territorio extranjero. Ahora quita a la familia y pone en su lugar una brigada militar de 3,000 soldados. Usando esos mismos costos básicos de Disney, mantener operando a esos hombres costaría 6,9 millones de reales por día. Sí, amigos míos, en un solo día. Y aquí está el impacto. Ni siquiera he empezado a contar el salario de combate, los miles de litros de diésel de los blindados y lo más caro de todo, la munición. El ejército expedicionario es en realidad una gigantesca empresa de logística que por casualidad lleva armas. Si no tienes el dinero para quemar 7 millones de reales por día por brigada, no tienes un ejército de invasión. Lógico, aquí estamos haciendo cuentas de servilleta. Hoy en día solo 4 países en el mundo tienen esas capacidades a gran escala. Estados Unidos, y eso lo ves sucediendo ahora en Irán, Reino Unido, Francia y hasta hace poco Rusia decía ser capaz. Pero aquí entra nuestra primera dosis de realidad. Rusia se vendía al mundo como una potencia expedicionaria, pero lo que vimos en Ucrania fue la mayor humillación logística del siglo.
Apenas a 200 kilómetros de su propia frontera, los tanques rusos se detuvieron. No fue por los misiles antitanques, sino por la falta de diésel y llantas caducadas que reventaban en el lodo. Rusia demostró ser un ejército defensivo inflado, incapaz de mantener una línea de suministros moderna. Intentaron pelear una guerra del siglo XXI con una mentalidad logística del siglo XIX. Tienen el músculo bruto, pero no tienen el sistema circulatorio para llevar el oxígeno hasta las puntas. Si no puedes sostener una brigada a 200 kilómetros de casa, no eres un ejército expedicionario, eres un museo de artillería itinerante. Ahora vamos al segundo tipo de ejército, que es el ejército defensivo. El concepto aquí es simple: tú no entras aquí. Países como Canadá, la mayoría de las naciones europeas y partes de África concentran sus fuerzas en la protección del territorio nacional. No tienen interés ni capacidad para invadir a nadie a larga distancia. Para que te des una idea de la escala, el ejército activo de Canadá tiene alrededor de 22,000 militares. ¿Sabes quién tiene más personal que el ejército canadiense? El Departamento de Policía de Nueva York. Solo ese departamento tiene 33,000 policías. Sí, la policía de una sola ciudad estadounidense es más grande que el ejército de uno de los países más grandes del mundo en extensión territorial. Eso no significa que Canadá sea débil, significa que su doctrina es puramente defensiva y está basada en la protección de fronteras y misiones puntuales de la OTAN. Pero existe un país que rompe todas las reglas de esta categoría: Israel. Por naturaleza, Israel tiene un ejército defensivo, sí. Su doctrina es de supervivencia existencial. No quieren conquistar Irán ni Egipto. Sin embargo, Israel desarrolló lo que llamamos un brazo expedicionario aéreo. Israel no necesita invadir Irán con divisiones de tanques, una tarea logística imposible para ellos. Israel invade el espacio aéreo. El KCF-35 Adir es el representante expedicionario de una nación que prefiere eliminar al enemigo a distancia en lugar de atascar a sus soldados en una línea de suministro terrestre. Israel creó una burbuja de protección donde el ejército terrestre garantiza que nadie entre, mientras que la fuerza aérea asegura que el enemigo sea atacado. La eficiencia de la defensa total en tierra es que, para convertirse en ejército de seguridad, los ejércitos de seguridad interna. El ejército es el modelo predominante en Sudamérica y en gran parte de África y del sudeste asiático. En estos países, el ejército no se entrena para enfrentar una invasión extranjera, se entrena para combatir el narcotráfico, las insurgencias y mantener el orden público. Países como México y Colombia tienen algunas de las mejores infanterías ligeras del mundo. Los soldados colombianos son veteranos de décadas de combate en la selva contra las FARC. Pero aquí está la verdadera traducción de todo esto. Si México o Colombia tuvieran que enfrentar una guerra convencional contra una potencia como Estados Unidos o incluso una fuerza expedicionaria europea, colapsarían en días. Pero, ¿por qué?, me preguntas. Porque no tienen artillería de saturación, no tienen defensa aérea por capas y no tienen logística de reabastecimiento pesado. Son excelentes para cazar traficantes en camionetas, pero son inútiles contra una brigada blindada integrada con apoyo de guerra electrónica. Estos ejércitos son, en realidad, una policía militarizada con uniformes camuflados. Sirven para mantener al Estado unido internamente, pero son irrelevantes en el tablero de ajedrez global. Y cuando ves a uno de esos países comprando 3 o 4 mil, sabes que es solo para el desfile. No tienen la estructura necesaria para sostener un conflicto real. Ahora, ese es el tipo más peligroso para la propia nación, la Guardia Palaciega. Este ejército existe con un solo propósito: garantizar que el dictador, el rey o el partido en el poder no sufra un golpe de Estado. En Medio Oriente, el mayor miedo de un líder no es una invasión externa, es un coronel con un plan y un tanque frente al palacio. El caso de Irán, por ejemplo. En Irán tienes una división esquizofrénica. Existe un ejército regular, Artesh, y la Guardia Revolucionaria. No trabajan juntos. Compiten por recursos, por inteligencia y por influencia. El régimen mantiene al ejército regular intencionalmente débil y mal equipado para que nunca tenga suficiente fuerza para derrocar al gobierno. Puedes ver esto en este mismo momento. Y la Guardia Revolucionaria, por su parte, es una fuerza ideológica que trabaja únicamente para mantener al régimen en pie.
Y en esa línea miren a Arabia Saudita en Yemen en 2015. Ellos lideraron una coalición de 9 naciones contra los rebeldes hutíes. Miles de millones de dólares en equipos estadounidenses, cazas F-15 de última generación, los tanques Abrams más poderosos, ya probados en muchas guerras. ¿Y el resultado? Un estancamiento humillante contra rebeldes con sandalias y AK-47. ¿Por qué fallaron los sauditas? Porque su ejército es una guardia palaciega. Los pilotos de combate son hijos de la élite que buscan el glamour del uniforme, pero no quieren ensuciarse las botas en el desierto. Todo está hecho para que jueguen a ser Top Gun por un día. Tienen la bandera, tienen el brillo de la tecnología Gucci, la más alta y moderna, pero no tienen la resiliencia. Y cuando el músculo bruto se encontró con la voluntad de luchar de los hutíes, el dinero saudita no fue suficiente. Un ejército de guardia palaciega es excelente para arrestar disidentes y desfilar, pero es una máquina de perder guerras contra cualquier enemigo mínimamente determinado. Y finalmente llegamos a la gran incógnita. China, sí, amigos míos, el Ejército Popular de Liberación es el más grande del mundo en números. Tienen tecnología que en teoría rivaliza con la estadounidense. Sí, tienen misiles hipersónicos, portaaviones y millones de hombres. Pero China sufre de una enfermedad silenciosa, la falta de experiencia real en el campo de batalla. La última guerra real de China fue en 1979 contra Vietnam. Y para quien no lo recuerde, fueron masacrados por veteranos vietnamitas que acababan de expulsar a los estadounidenses. Desde entonces, el ejército chino solo ha luchado contra su propio pueblo en la plaza de Tiananmen o en escaramuzas fronterizas con palos y piedras contra la India. Un ejército de soldados que nunca han escuchado un disparo en un combate moderno representa un riesgo psicológico y logístico inmenso. China está intentando construir una capacidad expedicionaria, pero aún no han demostrado que puedan sostener una invasión a Taiwán. Cruzar el estrecho con cientos de miles de hombres y mantenerlos vivos bajo fuego es la operación logística más difícil de la historia militar. China es una potencia de papel hasta que se dispare el primer tiro. Pueden tener los barcos, pero ¿tienen a los sargentos veteranos que saben qué hacer cuando la logística falla? La guerra no es una simulación de computadora, es sangre, lodo y la capacidad de arreglar un motor bajo fuego. Hasta que se demuestre lo contrario, el ejército chino es la mayor guardia de palacio y ejército defensivo del planeta, intentando desesperadamente convertirse en expedicionario. Amigos míos, lo que les presenté aquí fue una arqueología militar. La lección que quiero que te lleves hoy es simple y brutal. La guerra no es un videojuego. No se trata de quién tiene el gráfico más bonito en el desfile o el tanque más moderno brillando en la Plaza Roja. En el mundo real, la victoria se escribe con 3 letras. DDD, dinero, diésel y datos. Antes de que te desesperes con los titulares sensacionalistas que dicen que Irán va a incendiar el mundo mañana o que China va a dominar el Pacífico. En un abrir y cerrar de ojos, haz la pregunta de oro: ¿dónde está su camión de combustible? Si un país no puede mantener una línea de suministros a 500 kilómetros de casa, no tiene un ejército. Solo tiene un objetivo móvil esperando ser eliminado por la logística superior de una verdadera potencia. El mundo está cambiando y la tecnología está permitiendo que naciones pequeñas proyecten un poder devastador sin necesitar millones de hombres, mientras los gigantes pesados luchan por descubrir cómo mover sus masas de acero en el siglo XXI. La soberanía hoy no pertenece a quien tiene más soldados, sino a quien domina la red invisible de la información y el reabastecimiento. Si quieres ver dónde están fallando las líneas de suministro, ahora, donde los ejércitos de papel están empezando a romperse y donde la verdadera inteligencia se está aplicando tras bambalinas, necesitas mi mapa secreto, nuestro búnker de inteligencia. Es ahí, en nuestra plataforma exclusiva y totalmente libre de censura, donde abrimos la caja negra de la geopolítica. Ya somos más de 3,000 suscriptores y estrategas que financian esta inteligencia independiente para tener acceso a lo que los analistas de escritorio y los medios tradicionales ignoran solemnemente. El código QR está en la pantalla, los enlaces están en la descripción y en el primer comentario fijado. Y para ti que quieres proteger no solo tu percepción geopolítica, sino también la cultura de tu familia, conoce nuestro canal de series y películas.
Ahí hacemos una curaduría rigurosa con recomendaciones de contenidos que respetan la inteligencia del espectador, totalmente libres de la cultura woke y del lloriqueo ideológico que dominó el entretenimiento. El enlace también está disponible en la descripción y en la tarjeta que aparece aquí en la pantalla. Ahora blinda tu mente. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en la próxima. Hasta entonces.